Cuando nosotros ejecutamos este comando para crear proyectos React Native, los comandos de React van a crear y va a descargar templates para procesar y crear este proyecto con una estructura eficaz. Pero para eso necesitas instalar dependencias. Las dependencias van a estar de acuerdo a Android y iOS y también basadas en el Node.js que nosotros tengamos instalado. En este caso, muchos de los errores que se presentan van dedicados y apuntados a iOS. Con Android, en el 99% de las veces no va a haber problema, pero en el caso de iOS, el 99% sí lo va a haber. Porque para React crear un proyecto basado en una estructura única con iOS representa que debe instalar el RubyGems. Y si se fijan, pues aquí es donde da el error. Hay errores que da de manera muy puntual y hace especificaciones siempre al gem. ¿Eso qué va a significar? Que pues no puede resolver estructuras de Cocoa Pods porque son esenciales para crear un proyecto en Xcode a través de React Native. Te va a decir que el Ruby pues no es la versión que debería ser, pero muchas de las cosas que te dice es que no puede realizar la configuración. Fíjense que el error te da la parte de Ruby, no encuentra el archivo y al final pues el error se puede resumir en esto: no puede instalar RubyGems, y aquí el error te lo da tajante que no puede encontrar el archivo para poder generar o instalar RubyGems. Para nosotros crear un proyecto en Xcode es necesario que Ruby esté presente en nuestra computadora, y este error es el general que se presenta específicamente con Ruby. Yo estoy haciendo todas las pruebas con una Mac OS y pues no debería fallar, ya habíamos instalado Cocoa Pods. Pareciera que Cocoa Pods se instaló bien a veces en las máquinas. Voy a limpiar aquí el terminal, y si el problema reflejado fue que no teníamos el gem, pues vamos a decirle aquí que a través del sudo gen instale Cocoa Pods, porque también vimos que tenía un problema con Cocoa Pods. Vamos a darle enter, y si se fijan, él aquí se queda en blanco, pero en realidad está haciendo un trabajo en background. Una de las cosas que podemos hacer aquí es colocar verbose, pero bueno, ya resolvió y nos da el mismo problema. No puede hacer el gen del file permission error. Entonces él trata de escribir los permisos en un archivo que es este que está acá, el 2.6, y pareciera que no es posible. Entonces hay un error tras error, y eso es específicamente cuando React Native trata de crear un proyecto con iOS, y es porque la estructura de Xcode es diferente y cambia continuamente. Y aparte React utiliza Ruby porque Ruby es necesario para utilizar Cocoa Pod, y Cocoa Pod es necesario para poder instalar paquetes que permitan la comunicación entre React Native y Xcode. Entonces todo el problema se deriva de allí, y es algo que pues ya React Native tiene que solventar en alguna parte de su existencia. Sin embargo, una de las cosas que podemos hacer nosotros para bypassear esto es no instalar Cocoa Pods con el comando que le pasaba, sudo gen install Cocoa Pods, y en su preferencia instalarlo a través de Homebrew utilizando el comando brew install Cocoa Pods. Si le damos enter, vemos que le está descargando todo lo que necesita para la parte de Cocoa Pods. Y para chequear si Cocoa Pods fue instalado, podemos ejecutar este comando y vamos a ver que la versión es la 1.13. Con esto que hicimos, tuvimos un error de Cocoa Pods, instalación con el gem, tratamos de instalar Cocoa Pods a través de la página oficial, nos dio un error. Vamos a la alternativa, que es con el manejador de paquetes de Homebrew, colocamos el comando y lo instaló de forma satisfactoria. Chequeamos si la versión está instalada con el comando pod-versión y vimos que ya se instaló. Ahora vamos a ver si el problema se solventó. Vamos a ejecutar este comando, y por más que tratemos de hacer, siempre sale el mismo error del gen, y es un problema que es muy recurrente. Ahora voy a tratar de ejecutar el proyecto en iOS para que vean que pues va a persistir el error, pero existe un fix. Ahora lo que hice acá fue abrir el proyecto con Visual Studio Code. Voy a abrir el terminal integrado. En un terminal de acá voy a ejecutar yarn start. Ya le está ejecutándose. Ahora voy a abrir otro terminal dentro del Visual Studio Code, apuntando a la carpeta del proyecto, y voy a ejecutar yarn iOS. Como ven, él abrió acá el simulador, pero pues aquí nos dice que falló. Si vemos el error, es un error tratando de construir el proyecto de iOS, compilándolo, y pues el error va a estar asociado al error que nosotros vimos anteriormente. Entonces esto es, digamos que parte de lo que nosotros conseguimos. El fix que le comentaba, pues ya limpié el terminal, sería ejecutar un comando. Ese comando es este, que es npx pod-install espacio iOS. Eso va a ser en la ruta del proyecto, y lo que va a hacer es instalar pod para la parte de iOS. Le damos enter, él aquí hace la instalación, pero aquí pues quiero subir un poco. Como vemos, él está haciendo la instalación de todos los pods para iOS, está creando el pods project, y pues todo parece estar bien. Voy a limpiar el terminal, regreso al terminal anterior, veo que todo se está ejecutando Metro, lo dejamos allí ejecutándose, y vamos acá y ejecutamos yarn iOS nuevamente. Él levanta el simulador
está construyendo la aplicación y ahora lo está lanzando al simulador. Está renderizando para poder mostrarlo y finalmente tenemos el proyecto. Una de las cosas que nosotros vemos acá es ese problema que tiene React Native con la estructura de iOS. Muchas de las cosas que van a pasar es la combinación del Cocoa Pods, cómo fue instalado, la versión de Ruby, cómo está instalada, la versión de Node, cómo está instalada. Entonces esa combinación de esas tres cosas son las cosas que genera el problema para crear el proyecto y específicamente el folder para iOS. Pero con el comando que te pasé solventa muchos de los errores actualmente.